buenas tardes, bienvenidos a la inauguración de esta nueva temporada de Varieté, de este programa del Varieté de Historia, en el que aquí en Onda Algeciras Televisión nos detenemos siempre una vez a la semana para hablar de algún trocito de la historia de nuestra tierra, de nuestra Algeciras, de nuestra comarca del Campo de Gibraltar o de cualquier asunto que tiene que ver con la particularidad y la idiosincrasia de nuestra tierra. Y esta temporada la vamos a empezar con un tema muy curioso, y es que estamos acostumbrados a ver una estampa muy habitual en nuestra imagen visual de nuestra tierra, a la que le vamos a dar un girito de perspectiva para ver también un poco su significado y su trasfondo. Y para eso, nosotros ya sabéis que este programa no sería nada sin nuestros expertos, nuestros historiadores, nuestros investigadores, y tenemos aquí al gran Carlos Gómez de Avellaneda, el cronista oficial de Algeciras. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes y contentísimo de estar con vosotros, la acogida que nos dais siempre a la trocha, esto es extraordinario, y yo me siento, no me siento en mi casa, estoy en la Plaza Alta. Eso es, que es la casa de todos nosotros también contigo. Y bueno, inauguramos esta temporada un poco, en un entorno un poco lluvioso, ¿no? Totalmente, vamos a hablar de agua. Precisamente. Pero de agua salada, es otra historia. Ajá. Y es lo siguiente, la historia de la comarca, la historia y todo lo relativo a la comarca es originalísimo. Hay de todo. No somos un pueblo de la Mancha, de la Meseta, sino que estamos en uno de los puntos neurálgicos del mundo. Eso se traduce en cosas buenas y cosas malas. Y en el aspecto artístico, en el aspecto plástico, nos ha llamado la atención la cantidad de veces que se ha representado un barco y nuestro peñón detrás. Porque esa es, lo decíamos al principio del programa, esa imagen que estamos acostumbrados a ver. Ha llamado la atención siempre y es un icono representativo. El peñón de fondo ahí de la bahía, ¿no? Por algo decían las columnas de Hércules. Eso Le es, llamaba claro, la atención desde casi la prehistoria. Ha sido testigo del paso de siglos, pero ha sido testigo también de una porción importante de nuestra historia, como es la historia militar, concretamente. Y Algeciras se debe al mar. O sea, estos barcos que vamos a representar ahora o estaban en nuestra bahía a corta distancia o estaban en el ámbito de afectarnos a nosotros de alguna manera. Pues vamos con ello, ¿no? Traemos imágenes históricas que reproducen esa imagen que decíamos, y aquí vemos la primera. Puede haber centenares de imágenes, bueno, las hay de hecho. Aquí hemos seleccionado unas cuantas. Siglo XVI, Palacio del Viso del Marqués, en Ciudad Real, donde estaba el Archivo Histórico de la Marina, y los frescos del actor del Bergamasco, un italiano, representando puertos y batallas y demás. Y aquí tenemos la bahía de Algeciras, se ve la Isla Verde a la izquierda, con Algeciras derruido. Entonces era Gibraltar, el Gibraltar español, el que manejaba toda la zona. Y una batalla naval, una de las muchas batallas navales que se hicieron en nuestras aguas, prácticamente desde época romana, y no sabemos si anterior, hubo enfrentamientos navales. Sí, porque aquí hablamos del siglo XVI, además. XVI. Vamos adelante. Pegamos un salto hasta el siglo XVIII. Se ha perdido Gibraltar y tenemos aquí un barco de guerra británico de mediados del siglo XVIII. Se ve muy bien porque el costado no tiene franjas pintadas, sino que es uniforme. Y vemos ya el peñón, pero el peñón un poco fantaseado. Parece que tiene otra montaña detrás. Sí. Ahí se le fue la mano al artista, y puso otra colina. Estas cosas las vamos a ver en cantidad, porque además van copiando uno de otro. Algunos sí tienen el peñón delante, pero esos son los menos. Siguiente, por favor. Otra batalla delante de Algeciras. Aquí tenemos, es el gran asedio de Gibraltar, el más importante de todos, el de 1779-1783. Vemos tres de las lanchas cañoneras que fueron un invento del almirante Barceló, que revolucionaron la táctica naval. No hay que confundir una lancha artillada, o sea, con un cañoncito, que una cañonera, que es la unión mínimo desplazamiento, máximo calibre. Máximo eficacia, ¿no? Que usaban la vela para desplazarse, pero cuando abatían el palo no las veían, no hacía... Y aquí además vemos un peñón prácticamente despoblado, ¿no? Efectivamente.
porque es que entonces la población antigua y fortificaciones y algo aislado, no es la superpoblación que hay ahora. Adelante. Un hecho muy importante que fue el que consolidó Gibraltar británico. Ajá. Y es que en el mismo asedio que estamos mencionando, Sí. Gibraltar fue socorrido varias veces por la flota inglesa. En este caso, vemos que debido a un viento favorable, la escuadra inglesa se puede aproximar, Sí. mientras la española tiene el viento en contra al otro lado de la bahía. En otra ocasión fue al revés. La española estaba a este lado del peñón y el viento se la llevó. O sea que, en fin, complicadísimo. El viento jugó malas pasadas entonces. Efectivamente. Por eso se hicieron los barcos a motor, porque eso del viento era muy relativo. Pues bien, aquí tenemos, esto ya lo hemos visto, sí. Podemos pasar. Una acción de corso. Recordemos, un corsario no es un pirata. Un corsario es un señor que prepara un barco, lo arma, lleva bandera de la Marina Mercante, y con el permiso de su rey combate. Tiene patente de corso. Patente de corso, combate, y es muy curioso, porque es que capturaba algo y se iba con el capitán capturado al notario, al escribano y tal, sí. Y el capitán se levantaba acta del capitán apresado del cargamento que le habían cogido. Importantísimo, porque si no le podían echar la culpa al capitán enemigo de que había robado ese material. Y yo digo, conociendo la época, estoy seguro de que luego ambos capitanes se iban a beber vino. Juntos, ¿no? Y ya está. Aquí ¿no? Además vemos la bandera de Carlos III, ¿no? Que en la mar y para la Marina Mercante, en su primera época, tiene dos bandas amarillas, sí. Arriba y abajo de las bandas rojas. ¿Qué significa? Es cuestión de visibilidad, pero que se utilizaba para identificar a la Marina Mercante, más o menos. Adelante. La batalla naval de Algeciras, uno de los 4 acontecimientos o 5 que sitúan Algeciras en el mapa. Tenemos el asedio del siglo XIV, fama mundial, sí. la batalla naval de Algeciras, sí. La conferencia de 1905, y luego tenemos el puerto y Paco de Lucía. Paco de Lucía. Por eso nos conocen en el Hong mundo. Kong. Tenemos una marca, vamos, mundial. Esta batalla que las fuerzas francesas y españolas, en unión de los fuertes de Isla Verde, sí. Y de Santiago, derrotaron a una fuerza superior inglesa. En fin, esto es para dedicarle un episodio entero. ¿Qué año fue la batalla de Algeciras? 1801. Y claro, como luego vino Trafalgar, ha pasado desapercibida. Adelante. Bueno, aquí una cañonera también dedicada al corso, porque tiene, ya es una época más moderna, tiene, sí. La bandera actual. Adelante. Aquí vemos otra acción de corso. Sí, porque está es importantísimo. Abordando un barco al otro, ¿no? Efectivamente, esto es importantísimo, el corso. Es uno de los alicientes económicos de Algeciras. Ah, fíjate. El corso ayudó a que se levantara la ciudad. Algeciras tuvo un gran momento, que es precisamente a principios del siglo XIX, y se benefició muchísimo de todas las guerras con Inglaterra, por muchos motivos. Y luego ya, 1808, ya Algeciras está en decadencia casi todo el siglo XIX. Adelante. Bueno, aquí vemos un barco de guerra también, se aproxima a Gibraltar, sí. Mediados del 18, esto tenía que haber estado antes. Adelante. Un momento histórico importantísimo. Ajá. Vemos que Gibraltar, poco menos que se lo han inventado, ¿no? Nada, ¿no? Que es el Victory, el barco almirante de Nelson, que en Inglaterra lo conservan cuidadosamente, y lo han restaurado, bueno, y lo han tenido como barco activo, en plan simbólico, hasta sí. Época muy reciente. No me digas. Bueno, los ingleses son para esto increíbles, ¿no? Sí. Es este que se ve aquí abajo. El que está detrás, ¿no? Desarbolado, con velas de fortuna, sí. Y
arrastrado me parece que remolcado, creo que por una fragata. Si es un solo piso de cañones, es una fragata. Si son dos o más, es un navío. Que el navío no es un término genérico, era un tipo de barco concreto, de guerra y con unas características especiales. Y bueno, vamos a ver dos versiones más. Hay que decir que Nelson iba dentro. En la imagen anterior, ¿no? Bueno, y en las dos siguientes. Conservaron su cuerpo, por lo visto, dentro de un barril de ron. Después de la batalla de Trafalgar. Y lo llevaron a Inglaterra y allí ya lo trataron con todos los honores, el sepelio, etcétera, etcétera. O sea que Nelson estuvo aquí después de la batalla de Trafalgar. Sí, sí. Estuvo aquí y bueno, y Algeciras ha participado en muchas cosas, mucho más de lo que nos imaginamos. Si viéramos en el Hotel Cristina la cantidad de personas importantes, pero no del cine, sino de todo, bueno, era increíble. Vamos a verla, el Peñón disparatado. Esta ya es muy dramática y muy representativa. Ojo, los barcos de primer término pueden ser convencionales, o sea, no es que los barcos de la bahía fueran así. Pero vemos también el barco desarbolado. Y es un poco una imagen también del retrato de la tragedia de lo que fue Trafalgar. Efectivamente. Pero llama la atención que incluso hasta aquí se reproduce el impacto de las consecuencias que tuvo la catástrofe, ¿no? Los primeros partes de la escuadra, los restos de la escuadra inglesa entrando en Gibraltar, los dio el vigía de Torre Carbonera, que estaba donde estaba el grupo Hawke, se derrumbó para poner. Y las masas de prisioneros, tanto ingleses como franco-españoles, los soltaban o en Cádiz o aquí, y las criaturas iban atravesando la provincia, a pie. Unos para su pueblo, para San Fernando, y otros para refugiarse en Gibraltar, pasando las canutas. Calamidades, seguro, me imagino, ¿no? Claro. Y me imagino que estarían hermanados en la desgracia, porque eso ocurre en las guerras. Claro. En fin. Y el problema para España fue que España estaba bastante arruinada y no pudo hacer más barcos de guerra. Sin embargo, Inglaterra sí pudo hacer más barcos, porque las bajas inglesas fueron terroríficas. Nelson se equivocó. Nelson hizo una maniobra genial que si llega a perder viento se hubiera quedado delante de la escuadra combinada y hubiera sido masacrado. O sea, fue demasiado echado para adelante. Y lo que él imaginaba, una cosa limpia, porque además siguiendo el heroísmo en el fondo es una muestra de desastre. La buena guerra es la que se hace con el mínimo de baja. Efectivamente, se hacen las cosas de manera que cuanto menos violencia haya, mejor. Eso te lo dicen los mejores generales. Y ahora una defensa desesperada o un ataque desesperado es porque algo ha fallado y hay que hacerlo a base de echarle valor, cueste la sangre que cueste. Tenemos una idea de la guerra equivocada completamente, porque si no la humanidad se hubiera extinguido desde la prehistoria, si todo hubiera sido heroísmo y batallas sanguinarias. Adelante. Una fragata norteamericana, posiblemente la Constitución, puede ser. Sí. ¿Qué hace una fragata norteamericana aquí? ¿No? En esa época, ¿no? Pues muy sencillo, que es que los piratas berberiscos habían aprendido ya a respetar a España, a Francia y demás. Pero claro, países emergentes como Estados Unidos atacaban su comercio, diciendo, estos no van a atravesar el Atlántico para venir a vengarse de esto. Pero crearon los norteamericanos un tipo de fragata muy grande y especialmente preparada para actuaciones a larga distancia, y acabaron con los piratas prácticamente. Fue ya lo que los pocos piratas que quedaban ya no pudieron casi resistir a esto. Y estas fragatas son como un símbolo nacional en Estados Unidos. Por supuesto, conservan una de ellas, por supuesto, que navega y tal, como puede, pero navega. Vamos a ver el cuadro siguiente. Adelante.
La misma fragata, nuevamente, también con el icono del peñón, aquí fondo, sí, bastante bien representado, y con la bandera norteamericana en el tope del mástil. sí. Esto es romanticismo puro. Una imagen más bucólica ya, ¿no? Absolutamente. Aquí tenemos un pintor ruso, un marinista ruso, extraordinario, que hace una versión, el Gibraltar, bueno, nos imaginamos que está bien, o sea, vamos a pensar. Y luego un oleaje, la luna, podía ser obra de Friedrich, el alemán, en la época esta del romanticismo, sí, que todos son claros de luna, sí, y bosques tempestuosos y cosas por el estilo. ¿no? Efectivamente, ¿no? Además llama la atención que reproducen aquí mucha tempestad en todos los cuadros, ¿no? Hombre, que queda más bonito. Claro, incluso tempestades a lo mejor no muy propias de... En el Báltico de esta zona. Ponen cuadros con unas olas alucinantes que no se han visto nunca allí, Nunca, porque claro. el problema del Báltico es el hielo, no las mareas. No las mareas y la cuestión de las olas. Bueno, pero que la realidad no nos estropee un buen cuadro. Un buen cuadro, sí, sí. Algeciras, 1800, esta es la guerra con Marruecos, 1859-1860. A pesar de ser un cuadro bélico, también tiene mucho carácter artístico, mucho ¿no? encanto. Como el amanecer. Esta obra está en Algeciras. Bueno, es un grabado y hay otras copias, pero una magnífica está en el museo, en la colección Viñas de Roa. Tenemos el amanecer, vemos la Isla Verde perfectamente, una vista de pájaro ficticia. Sí. Algeciras está aquí debajo. Claro. Y luego la escuadra española que o va a embarcar o ha embarcado ya al ejército expedicionario que va a Marruecos. El barco que está en el centro es el último navío de madera y de vela, el último navío construido en España, sí. El penúltimo porque está su gemelo, el Francisco de Asís, sí. que era el marido de Isabel II, sí. que es el nombre de este del barco. ¿no? Y luego vemos ya algunos barcos a vapor que fueron los que sacaron a remolque a las grandes unidades porque el viento estaba que no colaboraba. Por eso se inventó la navegación a vapor y luego turbina y demás, sí. Porque el viento, en fin, hacía lo que le daba la realísima gana. Me llama la atención, Carlos, porque dices que este cuadro está aquí en Algeciras, la colección de Viñas de Roa, que por cierto se va a inaugurar dentro de sí. poco, pero me imagino que todos estos cuadros se encuentran físicamente en museos claro, militares británicos, ¿no? Esto hubiera sido una investigación de años. Yo localizaba, por ejemplo, el cuadro del pintor ruso. Sí. Pero ya lo he dejado, porque si no, era para un libro ya. Claro. Y lo acabas encontrando. Pero quiero decir que esa imagen del peñón, por cierto, siempre sí. presente, ¿no? Como un icono ahí de fondo, la tienen ellos, la exhibirán ellos, me imagino, ¿no? En museos o en colecciones. Sí. Allí en Reino Unido. Efectivamente. En y que además, tanto en Reino Unido como en Francia, sí. En Alemania, en Italia y en Estados Unidos, hay una afición impresionante a barcos, aviones, la cuestión militar, etcétera, etcétera. Hemos tenido una muestra maravillosa hace unos días en Algeciras, el tercer certamen de modelismo, que se han visto piezas extraordinarias y desde aquí queremos felicitar a los organizadores y también recordar que está la Asociación de Amigos del Patrimonio. No, bueno, esos son, hay que echarles de comer aparte, ¿eh? Hay cosas maravillosas en Algeciras y un día hablaremos de asociaciones, porque yo he visto los archivos que están en el centro documental de la Asociación de Fotógrafos sí. Y es una maravilla. Maravilla. Memoria o sea que hacemos las cosas bien. Lo haremos. Vamos a continuar con nuestro tema antes de que nos desviemos demasiado. Y aquí vemos una nueva imagen. Bueno, aquí vemos ya fines del siglo XIX, un acorazado británico, puede que sea el Canopus, no lo puedo jurar, del tipo pre-Dreadnought, o sea, los que eran más pequeños que el Dreadnought, que revolucionó la arquitectura militar naval por su número de cañones y su organización. Adelante. Otra versión
también posiblemente con el mismo barco o el mismo tipo de barco, vemos que la moda es negro, el casco, y luego la superestructura blanca y las chimeneas marrón, ocre. Esto desaparecerá con el tiempo. Por ejemplo, los barcos españoles de la batalla de Santiago de Cuba, que se representan blancos y negros, en realidad se habían pintado de gris. Pero queda más chulo, claro, más blanco. Visual, ¿no? Más estético. Adelante. Y ahora aquí tenemos la gran flota que da la vuelta al mundo. Es una escuadra, hay más barcos de los que se ven aquí. Norteamericana. Lo que es norteamericana, que fue un alarde propagandístico después de la guerra con España. Sí. Y fue el mensaje. Del siglo XIX. Tenemos tanto dinero que somos capaces de crear una escuadra con tanto dinero como para dar la vuelta al mundo. Por lo tanto, podemos amenazar a cualquier país que se nos ponga tonto en cualquier lugar del mundo. Les debió sentar a los ingleses muy mal, porque entonces el mar para ellos era suyo. Era suyo, claro. Y vemos aquí, hablando de pintura, lo que se llama la librea colonial, que han cambiado el negro por el blanco, más sensato, porque con las temperaturas así tropicales el casco estaba más fresco. Luego el ocre, que se ha extendido de las chimeneas a toda la superestructura. Esto llegará incluso, en algunos casos, a la Primera Guerra Mundial. Y se impone, desde principios del siglo, ya lo que es el barco gris, ya vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? Aparece aquí, es el icono de Gibraltar, que lo han pintado de aquella manera, pero bueno, tal como están los barcos, estarían en este momento estrellándose contra la costa española. Claro. Ellos han pensado que pasaban por el estrecho, pero han pintado el peñón al revés. Bueno, la buena voluntad no se la quita. No se la quita nadie. Y sobre todo la estampa que da la impresión de lo que era, ¿no? De una imagen de propaganda. Propaganda total, ¿no? Total. Después de la guerra con España emergen como una de las primeras potencias. Incluso se atreven a participar en la Primera Guerra Mundial, a mandar un cuerpo expedicionario. Y aquí ya dicen, el mar va a ser nuestro. Va a ser nuestro, ¿no? Adelante. Primera Guerra Mundial, un submarino alemán. Pasando por Gibraltar. Sí. Luego ya en la Segunda Guerra Mundial ya era imposible, con el radar y las medidas, en fin. Estos submarinos, estas latas de conserva, eran muy pequeños, muy peligrosos, y la guerra fue terrible, porque precisamente al haber pocos sistemas de identificación, pues fue una guerra total. Alemania, cuando perdió la guerra, la Primera Guerra, tuvo que darle un montón de barcos a España para compensar las pérdidas. España era neutral. Y claro, es que también con los medios primitivos, en cierto modo, de la época, pues veo esto y pumba, me lo cargo por si acaso. O sea, en fin, la guerra es espantosa en cualquiera de sus formas. De sus manifestaciones, claro. Siguiente. Bueno, ya utilizamos las fotos, que a partir de esta época se alternará foto y cuadro. Cuadro, claro. Ya un acorazado de la clase, seguramente de la clase Busby, que está en la bahía, británico. Pasamos a la siguiente. Segunda Guerra Mundial, un destructor, el Kelly, posiblemente, y Gibraltar. Siempre presidiendo, todas las imágenes. Siempre se veían que estuvieron aquí todos los países. Efectivamente. Adelante. Otra vez el Busby está ya con seguridad. Gibraltar representado de una manera bastante. ¿Por qué? Porque ya había fotos. Y ya hace el cuadro basándose en una foto. Bueno, había fotos a 100 años antes, ¿no? Pero no se utilizaban tanto. No se utilizaban tanto, sobre todo en este y vemos como tipo de estampa, ¿no? Como una representación pintada puede ser tan verídica como una fotografía, puede ajustarse muchísimo. Adelante. Bueno, esto es que no he podido resistir la tentación. Haremos algunos episodios basándonos en aviación. Hay cosas inauditas. Hay mucho aquí, claro.
Por ejemplo, la misteriosa muerte del político Sikorski de Polonia al despegar de Gibraltar. Sí. Algo muy siniestro y muy gordo. Y muchas otras cosas. Pero aquí estamos viendo aviones británicos, ¿verdad? Efectivamente, acaba de despegar, vemos la pista al fondo, vemos ese transporte militar, está escoltado por 2 cazas Spitfire, pero esto es una locura, es un disparate, porque dentro va el primer ministro Churchill, ¿vale? Pero es que no va solo, es que va lleno de políticos de la época, de militares, y si hubiera habido un accidente, porque los aviones se caen, sí, tienen esa manía, ¿no? A veces, por mucha escolta que hubiera llevado, aunque los alemanes no hubieran atacado al avión, o los italianos, hubiera ¿no? sido una catástrofe. Se hubiera quedado, o sea, el Estado Mayor aliado hubiera perdido una brecha impresionante. Es como lo que dicen de los 2 que tienen la fórmula de la Coca-Cola, que no pueden viajar en el mismo avión. Y la familia real inglesa tiene prohibido viajar todos en el mismo avión. Claro. Y me parece que la española 3/4 de lo mismo. Claro. Pero llama también la atención de la imagen que Churchill estuvo aquí entonces, durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por supuesto, y antes. Y si viéramos los registros del Hotel Cristina, sí, alucinaríamos. Sí, bueno, ahí estuvo como periodista además, pero es otra historia esa. Ese se movió por todas partes y todo el mundo estuvo aquí, todo el mundo. Bueno, vamos a ver la siguiente. Adrenalina pura. Un bombardeo nocturno de Gibraltar por aviones italianos, pero que no es lo que estamos acostumbrados a ver en otras representaciones, los trimotores Savoia y todo eso. Sí. Estos son cuatrimotores Piaggio, que este es el único tipo de bombardero cuatrimotor de gran alcance que pudo hacer Italia antes del armisticio. Y sus acciones son muy pocas, pero en su eficacia se puede comparar con las famosas B-17 Fortaleza Volante norteamericanas. Vale, seguimos. Y ahora vemos una unidad de escolta inglesa, que en la guerra naval lo importante no es hacer heroicas batallas entre acorazados, sino proteger tu tráfico y fastidiar el del adversario. Por lo tanto, la guerra del Mediterráneo fue una guerra de convoyes, en realidad. Todo alrededor de los convoyes. Hemos visto la importancia que tiene en el Atlántico, la batalla del Atlántico con los submarinos. ¿Cuáles eran los objetivos? Por ejemplo, apoyar a Inglaterra desde Estados Unidos, con armamento y de todo, apoyar a Rusia, pasando entre el Polo y la península escandinava, sí, apoyar al norte de África, sí, con Rommel, en fin. Vamos adelante, vamos a darnos un poco de prisa. Adelante. Bueno, el Vanguard, último acorazado de la historia. Ya hablaremos de él en otro momento. Adelante. Un acorazado norteamericano de la clase Iowa. Adelante. Un portaaviones puede ser el Triumph o el Glory. Estos los hicieron los ingleses, son portaaviones ligeros. Y luego, después de la guerra, los vendieron a otros países. Adelante. Un monstruo de estos norteamericanos, que entre estos y los submarinos son los dueños del mundo. Los 2 tipos de barcos atómicos. Adelante. Una fragata inglesa, sigue. Esa es pintura, ¿eh? Sí, se ve otra casi. Fragata, adelante. Un destructor, no tiene nada que ver con los destructores de la Segunda Guerra Mundial. Vemos que tiene un cañoncito antiaéreo de nada, pero sí, sus medidas electrónicas son inauditas. Se ve mucho más. Por cierto, los más avanzados, las fragatas españolas. Sí. Vamos, inaudito lo que hemos hecho. Cuando queremos lo hacemos. Lo hacemos. Adelante. Un portaaviones de último modelo inglés con 2 islas o puentes. Sí. Adelante. Eso es posiblemente coincidiendo con unas maniobras. También pueden ser muy propagandística, ¿no? Pueden ser varias naciones incluso. Sí. Adelante. Empezamos con la cuestión costumbrista, ¿no?
pasamos esto, la cuestión de navegación mercante, pásalo, pasa también además no es nada. Esto es muy interesante porque vemos el Cretic, que es de la White Star Line, la misma compañía que el Titanic, que todos sus barcos, sus nombres terminaban en IC, Olympic, Britannic, Titanic, Cretic, y cuando la Cunard, que es la compañía que prácticamente sustituyó a la White Star Line, sí. Quisieron dedicarle un barco a la reina Victoria, famosa. Ajá. Fueron a ver al rey de entonces de Inglaterra, sí. No recuerdo cuál era, y le dicen: queremos pedir el permiso de su majestad para ponerle a nuestro nuevo barco el nombre de la reina más popular que ha tenido Inglaterra. Y contesta el rey: magnífico, no tengo inconveniente en que le pongan el nombre de mi mujer, la reina Mary. Y por eso de todos los barcos, que todos eran Aquitania, Lusitania, etcétera, Queen Mary y luego Queen Elizabeth. Y luego ya, pues, son cosas curiosísimas. Curiosas, sí, sí. Que las compañías, igual que tienen un gallardete y tienen una chimenea especie de pintada, pues tienen... Vamos a ver el siguiente, si tenemos tiempo, un remolcador, adelante. Un siniestro en la bahía, sí. Adelante, un mercante, barco de guerra al fondo, aquí un pequeño transatlántico, adelante, muy entrañable para los llanitos, creo que es el Moncalpe, es un ferry equivalente a los nuestros, adelante. Estos barcos son una maravilla, sí. Los Empress, de una compañía, me parece que canadiense, con sus 3 chimeneas, cada compañía pinta las chimeneas de una manera. Majestuoso. Y aquí, claro, cuando no es un petrolero, esto ha sido... Bueno, adelante, adelante. Aquí tenemos uno de los cabos de la compañía Ibarra, sí. En un dibujo poco afortunado. ¿Qué le vamos a hacer? Adelante. Este barco es uno de los que comunicaban con Ceuta, sí. Antes de los ferries que hemos estado acostumbrados. Puede ser el Primo de Rivera o el Algeciras, que les cambiaron los nombres. Adelante. Y con terminamos. Esta imagen, completamente relajante, sí. También es del periodo de entreguerras, el inevitable barco de guerra. También, al fondo, también en el fondo, o sea, no podía faltar. El peñón muy bien representado, sí. Me parece que hasta con nubecitas, sí, sí. Y tal. Los ilustradores del periodo de entreguerras son absolutamente geniales, pero geniales. Sí. Hay que ver cómo transmite la imagen de los pasajeros que están a gusto, ¿no? La belleza del mar. Sí. Y bueno, y con esto cerramos. Porque tenemos muchas cosas que hablar. Seguro que sí. Como siempre, Carlos, la cantidad de información, que muchas veces el tiempo nos aprieta y se nos va corriendo porque en la televisión es así, pero qué manera más buena de empezar la temporada que con tanta cantidad de información y sobre todo esa referencia que decíamos, ¿no? Esa imagen que está siempre presente en nuestra iconografía visual de nuestra tierra, pero lo importante que ha sido precisamente esa imagen del Peñón, militarmente y en muchos otros aspectos, que lo utilizaban propagandísticamente, casi una obsesión, ¿no? De nosotros hemos estado aquí. Carlos Gómez de Avellaneda, se nos va el tiempo, muchísimas gracias, pero seguimos hablando porque tenemos ahora ya una temporada entera, un año entero por delante. Muchísimas gracias a vosotros por el campo que nos dais para poder expresar nuestras cositas. A ti y a tu equipo de La Trocha, como siempre, y como siempre a vosotros, que no nos olvidamos de daros las gracias de que estéis ahí una temporada más. RQR, nosotros también vamos a estar aquí, os lo prometemos, en este variete sobre historia de Algeciras. Hasta la próxima semana.